Comenzamos este tiempo agradeciéndole a Dios, diciéndole: Señor, tu misericordia ha sido grande hacia nosotros. Aún sin merecérnosla, Señor amado, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Por eso aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí está tu pueblo, están tus hijos, que desde muy temprano, Señor, estamos buscando de ti, entendiendo, Señor, que aún necesitamos mucho, que aún carecemos de muchas cosas en nuestra vida y por eso precisamos de tu ayuda. Hoy nos levantamos, Señor, con esa actitud de querer buscar, Señor, tu rostro, de querer buscar las cosas tuyas, Señor, por encima de cualquier otra cosa. La mayor necesidad que nosotros tenemos es de buscar de ti, Señor, de poder estar conectados contigo. Que nada interfiera, Señor, que no haya ninguna interferencia, Señor, entre tú y nosotros. Por eso, antes de comenzar este tiempo, queremos estar en paz contigo. Si tú, ahí que me escuchas, tú que estás aquí en este momento en la sala, sabes que de repente has fallado delante de Dios, ¿por qué no aprovechamos estos momentos para pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, queremos ponernos a cuentas delante de ti? Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si han habido cosas en nosotros que no son agradables ante tus ojos. Hoy, antes que tú nos hables, Señor, queremos estar a cuentas delante de ti. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras omisiones, Dios, porque pudiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, aún eso se nos cuenta como pecado. Perdónanos, Señor, por esos comportamientos indebidos. Perdónanos por quizás aquellas palabras que decimos, Señor, sin pensar y que ofendemos a otros, Dios. Perdónanos, Señor, si hay algún pecado oculto, que podamos nosotros desligarnos absolutamente de todo aquello que es contrario a la obediencia tuya, Señor. Todo aquello, Señor, que a ti no te agrada, que tú aborreces, Dios. Queremos comenzar esta mañana en paz, descansados en ti, Señor, entregando todas las cargas, los problemas, las aflicciones. Que nos tomemos de esa palabra que el Señor Jesucristo nos dejó en esta tierra: vengan a mí todos los que estén cansados, los que estén fatigados, que yo les haré descansar. Hoy queremos descansar en ti, Señor, y pedirte por favor que tú hables a nuestra vida, que cuando abramos las escrituras en esta mañana, la iluminación tuya, el poder de tu Espíritu Santo, pueda tocar cada vida, cada corazón. Y que de esta enseñanza, de este capítulo que vamos a estudiar hoy, Señor, de estos pasajes bíblicos que tocaremos hoy, Señor, tú nos des principios de vida. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una vez más en este espacio, en este tiempo que Dios nos da para poder buscar de Dios. Es quizás el momento más importante que debiésemos tener en nuestra vida, el tiempo de conexión con Dios, donde venimos, escuchamos un consejo de parte de Él y comenzamos nuestra jornada, pero ya con una palabra, ya sabiendo que Dios nos está dando una guía, una dirección, que Dios nos está dando un consejo, nos está dando un principio, que posiblemente en lo que Dios nos hable en esta mañana, durante el transcurso del día podremos utilizar una de esas enseñanzas, de esos principios, de esa palabra, cualquier detalle que Dios hoy coloque en nuestro corazón, cualquier enseñanza, seguramente que nos va a ayudar durante el día. O posiblemente pueda servir como un instrumento para ayudar a otra persona. Así que le damos la bienvenida a todos. Si tú eres uno de los bendecidos de Dios en esta mañana, levante tu manito, coloca un amén. Si estás ahí en Facebook, coloca un amén, dile: Señor, gracias, hoy estoy aquí dispuesto a ser enseñado, para que tú hoy me ministres a través de tu palabra, que tú puedas guiarme, que tú puedas darme un consejo, Señor. ¿Cuántos están dispuestos hoy a recibir una palabra de parte de Dios? Muy bien. Qué bueno, vamos a comenzar esta mañana dándole gracias al Señor por este tiempo bonito que Él nos está dando. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, nuestro estudio que hemos venido realizando durante este año. Comenzamos el libro de Génesis en una serie que titulamos Viviendo por la Palabra. Yo quiero tocar un tema que le he colocado como título: Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos han podido experimentar a esta altura
de sus vidas la fidelidad de Dios. Que a pesar que nosotros no hemos sido tan fieles como debiésemos ser, Dios se ha mantenido en la misma línea. Dios ha sido fiel. Dios nunca nos ha desamparado, Dios nunca nos ha abandonado, y aún en momentos críticos de nuestra vida hemos visto la mano de Dios. Al entrar en este capítulo 36, tendremos que recordar lo que el Señor nos habló en la lección anterior, ese relato que nos llevó a ver esos acontecimientos que fueron decisivos en la vida de este gran hombre llamado Jacob, del cual Dios nos ha venido enseñando muchas cosas. Dios lo venía llevando o lo fue pasando por un proceso para ir puliendo aquellas áreas que eran difíciles, sobre todo en lo que tenía que ver con su carácter, lo que tenía que ver con su personalidad. Y Dios va formando a este gran patriarca, y para eso Dios tiene que llevarlo nuevamente a Betel, para que haya un nuevo comienzo, para decirle: mira, Jacob, yo quiero comenzar a hacer algo grande contigo, pero tienes que desprenderte de muchas cosas. Y es ahí cuando nosotros vemos que para poder comenzar algo nuevo, Dios le dice a él: tienes que prepararte para lo nuevo que yo tengo para tu vida. Si quieres comenzar una nueva etapa, y ahí Dios nos va enseñando a nosotros también, si es que nosotros queremos comenzar una nueva etapa, tenemos que entrar a revisar muchas cosas que están en nosotros. Recuerde que Dios le dice: tiene que sacar toda idolatría, tiene que sacar todo pecado que haya en el pueblo, que haya en su vida, y tienes que comenzar a tener una conexión buena con Dios. Si hay cosas que han interferido, si hay momentos, si hay algo en la vida que tú sabes que es un estorbo, entonces pues tenemos que quitarlo. Y eso es más o menos lo que Dios le está diciendo a este hombre Jacob: si quieres llegar a una nueva etapa, yo voy a renovar un pacto contigo, pero para eso tienes que comenzar a soltar una cantidad de cosas que están en tu vida, que están en el pueblo. Para el caso de ellos, están en el pueblo, que no son agradables ante mis ojos. Lo lleva a una ciudad que se llama Luz, que Jacob le coloca como nombre Betel. Y entonces lo que nos está enseñando es: si queremos ver la luz, si queremos ver verdaderamente ese panorama amplio, ese panorama claro que Dios tiene para nosotros, necesitamos entrar a revisar nuestra vida. ¿Qué cosas hay en nosotros? Es como una preparación espiritual de la familia para comenzar una nueva etapa. Es lo mismo que Dios en esta mañana, mis amados, nos ha hablado, lo que nos habló ayer y que nos seguirá hablando. Si nosotros queremos verdaderamente entrar en una nueva etapa espiritual, si nosotros queremos que nuestra familia verdaderamente entre en una nueva etapa espiritual, nosotros necesitamos soltarnos absolutamente de todo aquello que no agrada a Dios. Al entrar en este capítulo 36 que vamos a estar estudiando, este capítulo es como un paréntesis antes de entrar a mirar la continuidad de la vida de Jacob y entrar a estudiar la historia de José, uno de los hijos, tal vez uno de los hijos más predilectos que él tuvo. Hay un paréntesis aquí donde el Señor menciona lo que es la vida de Esaú. Y este capítulo 36 en particular, que vamos a estar mirando algunas cosas para extractar principios. Realmente este no es que sea un capítulo muy agradable para aquellas personas que de pronto están esperando una elocuencia en este capítulo. No. Pero sí aquellos que de pronto les gusta ver un poco el trasfondo, la historia, de dónde vienen y lo demás, pues es interesante. Aquí hay una serie de nombres y una lista ahí interesante, pero que vamos a tratar de extractar la enseñanza, lo espiritual que Dios nos quiere dejar en esto. Así que por favor abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis, capítulo 36. Y comienza con un título que es interesante, que dice: las generaciones de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Aquí ya hay algo que nos llama la atención, y es Esaú, el cual es Edom. Y vamos a mirar un poquito eso. Cuando Dios comienza a hacer un trabajo con Esaú, ustedes notarán que Esaú no hace parte del plan de salvación que Dios tenía establecido. En cambio, en Jacob sí. Aquí hay, digamos, dos grupos, la polarización en lo que tiene que ver con la mentalidad de las personas, los grupos de personas, unos que son espirituales, que quieren buscar las cosas de Dios, y otros que tal vez están más enfocados, que no les interesan las cosas de Dios, sino que están más centrados en lo que tiene que ver con lo material, con las posesiones y lo demás. Aquí se encuentran los dos grupos. Y Esaú precisamente es el grupo de aquellas personas que están más centrados en esa parte material, en la parte de conseguir bienes y lo demás. Y que si bien es cierto, pueden adquirir muchas cosas en esta tierra y pueden llegar a tener posiciones y lo demás,
pero se han perdido, se pierden lo más importante, que es la parte espiritual. Recibe bendiciones materiales y vamos a mirar en la historia de este hombre Esaú. Es decir, esta es la corriente de las personas que se enfocan en lo que es lo material y que reciben cosas que por la misericordia de Dios, Dios que es un Dios que cumple sus promesas y que Dios es fiel, y aunque nosotros seamos infieles, y aquí vamos a ver que este hombre Esaú no le interesaban mucho las cosas espirituales, sin embargo Dios lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? Porque estaba bajo un pacto. ¿Por qué? Porque era hijo de Abraham. Y como era de la descendencia de Abraham, digamos, de la corriente de Abraham, entonces Isaac recibe las bendiciones, Isaac le transfiere las bendiciones también a sus hijos. Y por el hecho de ser hijo de Isaac, que a su vez es hijo de Abraham, pues por esa corriente, y como Dios es fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles, aunque la persona sea un inconverso, aunque no quiera buscar de Dios, pero cuando Dios decide bendecir a una persona, y aquí pues vamos a mirar algo que puede ser un contraste, entonces algunos dirán, sí, ¿de qué sirve buscar a Dios si igual uno va a ser bendecido en esta tierra? Y yo quiero decirles que no es así. Pueda que se tengan cosas materiales, pueda que se obtengan logros, pueda que se obtengan posiciones y posesiones. Pero ¿de qué sirve todas esas cosas materiales si se pierde lo más importante, que es la parte espiritual? Esa doble bendición que recibió Jacob, en contraste de la bendición material que recibió Esaú, es donde nosotros tenemos que entrar a analizar. ¿Hasta qué punto nosotros simplemente queremos lo material, olvidándonos de lo espiritual? Cuando uno mira un personaje como Jacob, uno encuentra que él recibe la doble bendición. Es decir, no solamente que recibe la bendición espiritual y que a través de la descendencia de Jacob viene nuestro Salvador y hay una corriente hermosa por ese lado en lo que tiene que ver con lo espiritual. No solamente eso, sino que Dios se complace con bendecir materialmente a Jacob. Entonces aquí vamos a notar un hombre que se va por una corriente que es lo material y que recibe, sí, porque está bajo un pacto, porque Dios lo había dicho, pero pierde lo más importante, que es la bendición espiritual. En esta mañana tú podrás medirte, tú podrás mirarte de acuerdo al espejo de la palabra, a ver por qué corriente tú estás enfocado realmente. Hay una corriente que el Señor nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 33, donde nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, lo que Dios nos dice a través de ese pasaje de Mateo es que si nosotros buscamos primeramente las cosas de Dios, es decir, la bendición espiritual, no nos afanemos por lo demás, porque Dios nos las va a entregar, y es una promesa, como añadidura. Otros que dicen, no, a mí lo espiritual no, yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a buscar el sustento porque yo necesito dar lo mejor a mi familia, y entonces están buscando siempre lo material hasta el punto que no se satisfacen, y entonces entra una codicia en el corazón donde tienen, pero quieren tener más, y eso se convierte, como lo hablamos el día de ayer, como en una idolatría, buscando las cosas materiales, el dinero, de tal punto que el dinero, el éxito, la fama y el prestigio se convierten en cosas principales para ellos, dejando lo más importante, que es Dios. Vamos a mirar entonces aquí, porque la Biblia coloca un nombre aquí que es Edom. Esta palabra Edom significa rojo, rojo. Ustedes recordarán cuando estuvimos mirando Génesis capítulo 25, a la altura del verso 30, ustedes recuerdan que él vendió, él traía mucha hambre y no le interesó la primogenitura, no le interesó lo espiritual. Dijo, no, yo necesito satisfacerme mi parte material, yo tengo esa hambre y eso es lo que yo necesito. Y dice la escritura en Génesis capítulo 25, verso 30, antes de entrar al 36 de lleno, dice, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Ahí sale el nombre Edom. Entonces Edom quiere decir rojo. Noten que Dios le ha cambiado el nombre a Jacob y le ha dado un nombre que se llama Israel. Ese es un nombre que Dios se lo dio. Es una señal de una característica espiritual. Es algo que Dios le dio de una manera sobrenatural y le cambia el nombre. Entonces ya no te llamará más usurpador, engañador, tramposo, mentiroso y lo demás, sino que ahora te vas a llamar Israel. Y es un nombre que Dios le da, porque Dios, vamos a mirar durante el transcurso de la Biblia que Dios ha cambiado nombres a muchas personas. Y aquí le cambia el nombre. Pero este nombre que aparece aquí, de Edom, que se le cambió a Esaú, no fue Dios el que se lo cambió. Este era una especie como de un apodo, decimos hoy en día. Era una especie como un sobrenombre. Era una forma como la característica de lo rojo, entonces lo llamaron a partir de ahí rojo. Entonces Esaú se llamó rojo, que se conoce como el nombre como Edom, para que sepamos por qué es que se le da ese nombre. En el capítulo 36 se divide más o menos en unas 5 partes. La primera parte, que es la donde nos interesa entrar a estudiar algo, es
el resumen de la vida de Esaú. La segunda parte tiene que ver con los hijos de Esaú, una descendencia que tuvo, pero que realmente no trascendió, que no marcó historia, que sí se mencionan, pero pasaron en esta tierra como sin pena ni gloria. Ahí nos muestra esa relación, la lista de los hijos que él tuvo. Luego el reinado que tuvieron los hijos en una región que se llamó Edom. Así como Dios les dio al pueblo a través de Jacob, les dio Israel como nación, a Esaú le dio otra nación que se llamó Edom. Es decir, cada uno tiene, y eso es una promesa que el Señor le dio aún desde el vientre. Ustedes recordarán, desde el vientre de su madre le estaba diciendo, serán dos naciones. Una entonces es Edom y otra es Israel. Ahí desde el vientre ya Dios había destinado, había colocado ya lo que iba a ser el rumbo de cada uno de estos niños en su momento, que se convirtieron en hombres y que cada uno fueron personas de mucha autoridad, sí, pero que cada uno se fue por una línea completamente diferente. Vamos a mirar entonces un poquito lo que fue la vida de Esaú. Versículo 1 en adelante dice las generaciones de Esaú y comienza a partir del verso 2 a mencionar las esposas que tuvo Esaú. Esaú tuvo sus mujeres de las hijas de Canaán, recuerde, era gente pagana, gente que no conocía a Dios, y comienza a señalar a Ada, hija de Elón Eteo, a Loibama, hija de Ana, hija de Sibeón Ebeo, y dice la palabra Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. Ana dio a luz a Esaú a Elifaz, le dio un hijo. Y Basemat dio a luz a Reuel, le dio un hijo también. Y a Moliab, dice, dio a luz a Jeús, a Galad y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que nacieron en la tierra de Canaán. En total, Dios le permitió tener 5 hijos de 3 mujeres diferentes. Realmente hay otra mujer que él tuvo, pero que no dio hijos, entonces ni siquiera la Biblia la está mencionando a ella, que se llamó Judith. Entonces noten que Dios le permitió tener 5 hijos. Tuvo 3 esposas, pues le menciona la Biblia las que tuvieron hijos con él. Y todas fueron de la región de Canaán. Ustedes recordarán por ahí en Génesis capítulo 26, cuando estudiamos en versículo 34, que Dios hace como la primera referencia del matrimonio de Esaú. Fue un contraste, fueron matrimonios que fueron contrastados. Primero porque Esaú se casó con mujeres cananeas y eso produjo en la familia, sobre todo en su papá y en su mamá, y la Biblia lo muestra, produjo una amargura en espíritu. Una amargura de ellos ver a su hijo casado con mujeres cananeas, y cuando Dios les prohíbe que se casara con cananeas, era porque era una región, era una población que estaba bajo la maldición de Dios. Por eso Dios quiso guardar a los hijos, y por eso ustedes saben que cuando una de las cosas que Rebeca hace es mandar a su hijo Jacob fuera de esas tierras, era precisamente para que no se casara con mujeres que estaban bajo maldición de Dios. Pero Esaú, que era terco, un hombre que quería hacer también lo que quería a su manera, se casa con mujeres cananeas, mujeres que estaban bajo la maldición. Él es un hijo que quiere hacer lo que él quiera, y entonces comienza a tomar decisiones. Y aquí ya hay principios que nos comienza a enseñar la palabra de Dios. Y es que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no queremos como tener en cuenta las cosas espirituales, y todo eso va a traer consecuencias. Al parecer él se sintió muy listo, y vamos a analizar cada una de las personas con las que él se casó, y al parecer habían unos intereses, pero para nada eran intereses espirituales. De hecho, no se estaba casando con mujeres espirituales. Y eso obviamente generó un conflicto dentro de la familia, porque seguramente las costumbres, los hábitos y las prácticas que ellas traían, pues no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Y obviamente para un papá, para una mamá, cuando sus hijos se mezclan con personas que no tienen conocimiento de Dios, pues genera una amargura. Y aparentemente uno puede estar bien y lo demás, pero dentro del corazón del padre, dentro del corazón de la madre, está ese sinsabor. Cuando los hijos no hacen las cosas al derecho, cuando los hijos quieren caminar en rebeldía y vivir su vida de cualquier manera, cuando se juntan con cualquier tipo de personas sin tener en cuenta los principios y valores que se le enseñaron desde el seno de su hogar. Obviamente eso genera conflictos, y uno puede seguir tratando a sus hijos y lo demás, como vamos a mirar aquí, que hubo una relación y que Dios sí los bendijo y lo demás, pero siempre quedó ese puntico ahí, que no era el agradable, y es caminar en desobediencia a Dios. ¿Todo esto trae consecuencias? Claro. Consecuencias lamentables, sí, y puede que en la tierra o en la vida puedan conquistar muchísimas cosas,
Pero como dice la escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante, si pierde es la salvación de su alma? Si no va a llegar a la salvación de su alma, si no va a tener lo espiritual. Porque es que en la vida se pueden obtener muchas cosas materiales de diferentes maneras. Pero lo más importante es tener una vida donde uno dice, yo quiero vivir de acuerdo a como Dios dice. Lo más satisfactorio para nosotros como seres humanos es poder uno estar tranquilo en su corazón y decir, yo estoy bien con Dios. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y que bueno, que quizás en comparación con otras personas, tal vez no se avance mucho, tal vez no se crezca mucho, tal vez no se tengan muchas cosas en lo material, pero uno tiene la tranquilidad y la satisfacción de que está caminando bien con Dios. Hay de aquel que puede estar avanzando y que aparentemente puede estar mostrando muchas cosas externas, pero por dentro, en su corazón, sabe que está mal con Dios. Que personas que pueden aparentemente estar muy bien, con buenas posiciones, pero por dentro saben que hay pecado, saben que están desconectados con Dios. Lo más interesante, mis amados y amadas, en esta mañana es que nosotros podamos entender que sobre todas las cosas, lo más interesante es uno poder estar en paz y estar bien con Dios. Y como consecuencia, vamos a estar bien con los demás. Eso nos da paz, tranquilidad. El saber que si algún día nosotros partimos de esta tierra, el día menos pensado, quizás nosotros podamos estar tranquilos que estamos bien con Dios. Hay de aquellos que pueden tener muchas cosas y uno se da cuenta cuando ve en estas épocas donde ha fallecido tantas personas, personas cercanas y lo demás, uno dice, bueno, ¿y de qué sirvió tantas posesiones? ¿De qué sirvió tantas cosas que tenían? ¿De qué sirvió su título? ¿De qué sirvió todos los galardones y todos los reconocimientos que tuvo? Si al final pues murió y lo más triste es que murió. Aquí pudo haber conquistado muchas cosas, pero no conquistó lo más importante, que fue la salvación, que no entregó su vida a Cristo, no caminó conforme a la voluntad de Dios. Por eso es interesante ver esto, cómo una persona se va por lo material y descuida completamente lo espiritual. Dice entonces que una de las mujeres se llamó Ada. Y esta mujer Ada tiene dos nombres en algunos pasajes de la Biblia para que de pronto algunos que son de los estudiosos dice, pero ¿por qué aquí se llama acá y aquí serán mujeres diferentes? No, esta mujer tuvo dos nombres, uno se llamó Basemat y el otro se llamó Ada. En algún pasaje de la Biblia, por ejemplo en Génesis 26:34, Moisés la llama de una manera y aquí en Génesis 36:2 la llama de otra manera. Es decir, como tiene dos nombres, en uno lo llama de un nombre y otro, pero es exactamente la misma mujer. Y eso sucede también con la tercera esposa. En un lado aparece como Maat, Malat, que quiere decir, bueno, es que su significado también es como complicado. Ese nombre Malat significa enfermedad. Y por otro lado se llama Basemat, que quiere decir fragancia, perfume. Entonces prefiere llamarla de esa manera. Pues imagine llamando a la esposa toda la enfermedad, venga. Entonces le cambia y digamos es el segundo nombre y la llama de esa manera. Para que por favor los que sean estudiosos no digan, pero es que aquí aparecen dos nombres y será que son mujeres diferentes, o será que la Biblia se contradice, o será que la Biblia se equivocó, o será que al transcribirla se equivocaron. No, es que tenían dos nombres, en uno se llama con un nombre y otro con el otro nombre, pero es exactamente la misma persona. Pero vamos a ver qué podemos aprender de esto, de Ada, de esta mujer con la primera que se casa y que nos habla en el versículo 2 de Génesis 36. Dice que es hija de Elón Eteo. Bueno, los eteos, ¿quiénes fueron? Los eteos fueron descendientes de Het. Het es de la descendencia de Canaán, ustedes recordarán eso. Ellos formaron una población que originalmente fueron los que tomaron posesión de esa región que se conoció como Canaán. Ustedes recuerdan que esta tierra estaba ya bajo una maldición. Esa fue una cultura importante, sí, tuvieron muchas cosas, trascendieron mucho, aún todavía cuando uno mira toda la parte de Arabia y lo demás, tiene mucha trascendencia. Ahí de esa descendencia de Het fue que en algún momento Abraham compró un lote, recuerdan ustedes, que fue donde sepultaron a Sara, su esposa. Pues sí, fueron, digamos, tuvieron posesiones, tuvieron cosas materiales. Es la figura de las personas que pueden tener muchas cosas, pero que realmente cuando se casa Esaú con esta mujer Ada, genera, como les dije anteriormente, un dolor tremendo en su corazón. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que la parte material, la parte económica no es lo más importante. Hay cosas que, repito, son más importantes. Por eso en Génesis capítulo 26, verso 35 dice que produjo amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces esto es interesante porque a veces los hijos hacen las cosas sin tener en cuenta a los padres y entonces quieren vivir su vida de cualquier manera sin importar que están afectando a terceros. Y a veces hay hijos que toman decisiones y toman decisiones duras, fuertes,
quieren hacer cosas tremendas solamente con el hecho de querer hacer ver sufrir a su mamá o a su papá, para que sufran, porque como no me dieron esto, como me trataron de esta manera, como me prohibían esto, entonces como tanto me lo prohibían, entonces me voy a meter más en eso para hacerla sufrir, para hacerla doler. Y saben los hijos muchas veces qué son las cosas que le duelen a los papás, y entonces en lugar de ser un alivio para los papás, se convierte en una carga, y le dicen no se metan con ese grupo de personas, y terminan más metidos en ese grupo de personas, cada vez como hundiéndose más, y obviamente para uno como papá eso genera amargura. Bueno, este muchacho le había generado esa amargura, y uno podría decir, bueno, ¿por qué si le estaba afectando? ¿Por qué si estaba tomando una decisión incorrecta? ¿Por qué no como que enderezó su camino y dijo, bueno, papá, perdóneme, mamá, perdóneme, sí, yo no tenía que haberme casado con ese tipo de mujeres, sí, ustedes me lo prohibieron, desde la casa me lo estaban prohibiendo, perdóneme. Pero ¿saben que no? Porque este hombre, en lugar de salir de eso, entonces se mete con otra mujer y se casa otra vez con otra mujer también cananea. Lo que me llama la atención es que ese hijo que tuvo con esta mujer es un nombre que le colocó Elifaz, y ese Elifaz quiere decir Dios de oro. Dios con minúscula, Dios de oro. Quiere decir que está mostrando realmente lo que hay en su corazón, la parte material. Y cuando nace ese hijo, dijo, este es mi Dios. Y lo pone en Dios a su hijo, y está detrás de todas las cosas materiales, repito. Y esto pues obviamente genera un conflicto. Luego se casa, ustedes recuerdan que se casa con una mujer una hija de Ismael, de la descendencia de Ismael, como queriendo resarcir eso, como queriendo, no, está bien, me voy a casar con una de la descendencia de Abraham. Pero mis amados, a veces se hacen las cosas como por querer congraciar, pero realmente no nacen del corazón. Por eso es que la Biblia, hablando de este hombre de Esaú, en Hebreos capítulo 12, versículo 16, lo llama profano. Y hace una mención importante en Hebreos 12, 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es decir, no es que se vayan a pegar a las cosas materiales y que por estar pegado en las cosas materiales descuiden las cosas espirituales, como lo hizo Esaú, que no le importó las cosas espirituales. A él simplemente le interesaba era satisfacerse. Y ahí entonces es un tema bien delicado, mis amados. Aquellas personas que dicen, no, eso yo no quiero las cosas de Dios, las cosas de Dios es como para los viejitos, más adelante, yo lo que necesitamos es trabajar, conseguir dinero, comprar cosas, tener lo que uno siempre ha querido. Pero ¿y qué pasa con las cosas espirituales? No es lo más importante, quiero decirles. Absolutamente nada de las cosas materiales que nosotros poseamos en esta tierra nos vamos a llevar. Todo lo material que hoy vemos un día se va a convertir simplemente en polvo y no va a servir de nada. Lo único que nos vamos a llevar nosotros son las cosas espirituales. Es a Jesús, a Dios en nuestro corazón. Eso es lo que nos vamos a llevar. Aquel día cuando nosotros estemos ahí ya en la puerta para partir de esta tierra, lo único que nos vamos a llevar es nuestra relación con Dios. Porque con Él estaremos eternamente. Con los amigos, con los familiares, aún con la esposa, aún con los hijos. Son temporales. Pero el único que va a estar con nosotros eternamente es Dios. ¿Por qué no tomar tiempo? ¿Por qué no centrar nuestra vida en mejorar nuestra relación con Dios si es que tú no la tienes, si no estás caminando bien en las cosas de Dios? ¿Por qué no hacer un par en tu vida y decir, bueno, yo voy a renderezar mi vida porque yo me he enfocado todo el tiempo al corre, al buscar cosas de este mundo, pero me he descuidado de las cosas espirituales? ¿Por qué no comenzar a buscar las cosas espirituales? Ese es un testimonio de un hombre que se enfocó solamente en eso. Luego viene el nombre de otra esposa que se llama Basemat, que significa fragancia. Recuerda que le cambia el nombre a esa Basemat, fragancia. Y se supone que fue del pueblo de Israel. Y bueno, perdón, del pueblo de Ismael. Y si es del pueblo de Ismael, pues sí había una bendición por ahí, por ese lado. Pero igual seguía siendo algo que era desobediencia ante los ojos de Dios. Luego viene en el versículo 6 y 7, para que nos adelantemos un poquitico, nos muestra los territorios que conquistó Esaú, para darnos cuenta que efectivamente, así como Dios le había una promesa a Abraham, Dios la estaba cumpliendo a pesar del comportamiento de este hombre. Por eso el tema que estamos tocando hoy es que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios fue fiel con Esaú, con una palabra que le dio a Esaú a través de su padre Isaac, que fue una promesa que le dio a la postre con Abraham.
Y dice la escritura, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran, ¿qué? Muchos, dice la escritura, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Luego de que había habido muchos años en la parte central de esa región, ahora había tomado una decisión para trasladarse a la parte sur de esa región, a algo que se llamaba, a una población que se llamaba Seir. Había una conexión con ellos, sí, porque una de sus esposas era de esa región, entonces había un acercamiento y se va para allá. Esaú arranca con su familia, van para allá y se posesiona. Pero lo que quiero centrarme aquí en esta parte es que tuvieron mucha provisión, que tuvieron mucha abundancia de animales. Y fue tanto, noten que fue tanta la bendición que recibieron en esa parte material ellos, que sus ganados ya no se podían estar en el mismo lugar con los de su hermano. Entonces, al igual como pasó con Lot y Abraham, tuvieron que tomar una división, tuvieron que separarse. Y eso pues generó conflictos. Y lo que me llama la atención es esto que dice el versículo 7, dice que los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. La abundancia de los bienes que este hombre recibe, indudablemente, era la bendición de Dios. Para entender, mis amados, que absolutamente todo lo que nosotros podamos recibir en esta tierra proviene de Dios, es bendición de Dios. Aquí estamos viendo ese Dios que es tan bueno, tan generoso, tan misericordioso, que lo bendice. ¿Por qué? Simplemente porque eran nietos de Abraham. Y Dios había una palabra para Abraham. Y ambos habían experimentado la bendición de Dios. Ambos habían visto, yo creo que en ese momento de sus vidas, cuando ellos se ponían a evaluar, cuando se ponían a hacer como un balance de lo que tenían, en lo que eran las posesiones y ver tanto ganado distribuido por todo lado, ver tantos empleados, tantas cosas, decía, wow, definitivamente nosotros somos unos bendecidos de Dios. En esa parte material. Pero ya sabemos, Esaú decía, sí, Dios me ha dado todo esto, y seguramente él muchas veces diría, no, eso es mi trabajo, es porque yo soy muy hábil en los negocios, es que yo soy buen empresario, es que yo sí sé manejar mis cosas, como muchas veces sucede hoy en día, que las personas se olvidan que el que da la bendición es Dios, se olvidan que el que nos da la salud es Dios, se olvidan que si tienen una carrera, tienen un título, es porque Dios les ha permitido. Dios nos ha dado absolutamente todo. Si tenemos vida, si hoy estamos con vida, es porque Dios nos ha regalado este día para que nosotros lo vivamos y lo podamos aprovechar y hagamos las cosas de la manera correcta. Nos olvidamos muchas veces que lo que nosotros podemos tener, lo que está en nuestra mesa, es porque Dios nos lo ha dado. Y siempre, mis amados, tenemos nosotros que ser muy agradecidos con Dios, entender que absolutamente todo lo que nosotros tengamos en esta tierra es porque Dios en su misericordia, en su amor, nos ha bendecido. Y somos unos bendecidos hoy poder estar en un lugar como este, de ahí desde la comodidad de nuestra casa escuchando la palabra de Dios, y es porque Dios ha sido fiel con nosotros. Tener una familia, tener nuestro hogar, algunos tienen sus empresas, algunos tienen sus fuentes de ingreso, algunos son empleados de alguna empresa, todo eso ha sido bendición de Dios. Todo, absolutamente todo. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden levantar su manito y decir yo estoy de acuerdo con eso? Que a pesar que nosotros hemos sido infieles, Dios ha sido fiel. Y es importante porque esta tremenda bendición que de Dios, sin embargo, causó problemas para ellos. Porque esa tierra donde estaban morando, ya el agua no alcanzaba, ya el pasto no alcanzaba, no era suficiente, entonces tuvieron que separarse. Ya no podían estar juntos, seguramente hubo peleas, seguramente hubo riñas entre los pastores de cada uno de los animales de sus poblaciones. Y decían, no podemos, y entonces genera una cantidad de conflictos, genera una cantidad de problemas. Entender, mis amados, que las cosas materiales, en muchas ocasiones, cuando no se manejan bien, en lugar de que sea una bendición, se convierte en un problema también. Porque ya la persona no se satisface y entonces quiere más y pisotean y pasan por encima de los demás por adquirir tantas cosas que a la postre no sirve. Dice la escritura entonces en el versículo 6, sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Esaú había sido un hombre a esa altura de su vida, un hombre prosperado. Económicamente estamos hablando. Económicamente. Evaluando lo que es la parte material. Ya a esta altura era un hombre maduro,
Imagine que él se pone a evaluar y dice, bueno, yo cuando comencé todo esto yo simplemente era un cazador, ahora soy un hacendado, ahora yo tengo una cantidad de posesiones. Y nos muestra la escritura algunas cosas importantes. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando fue al encuentro con su hermano Jacob, dice que venían 400 hombres. Es decir, este era un hombre que tenía unas posesiones y tenía una autoridad y era un hombre que verdaderamente, viendo desde el punto de vista material, era un hombre próspero, un hombre que era bendecido. Repito y enfatizo en esa parte material. Pero que lo material no era todo. A diferencia, Jacob sí tuvo muchas cosas, pero su relación con Dios era mucho mejor. ¿Tenía que cambiar muchas cosas? Sí. ¿Tendría que mejorar muchas cosas? Sí. Pero entender que de todas maneras este hombre caminó más enfocado en agradarle a Dios, que reconoció que necesitaba de Dios, reconoció que eso que tenía, que esa ciudad donde había llegado era de Dios y le coloca el nombre de Dios. Y él hace un comportamiento completamente diferente. Y aquí, cuando habla que se separan, nos muestra y nos da una enseñanza espiritual y es que Esaú, en lugar de pronto haberse juntado con su hermano y decir, bueno, vamos a juntarnos y vamos a buscar de ese Dios que tú tienes y vamos a comenzar a caminar más en las cosas de Dios. Enséñeme, Jacob, cómo fue esto de su relación con Dios. Yo quiero también tener como un Peniel como tú lo tuviste. A mí me gustaría las cosas de Dios. ¿Por qué no me enseña? Yo veo que tú eres prosperado y es más, recuerde cuando llega Jacob a encontrarse con él se sorprende y dice, ¿toda esta familia qué es? Dice, no, Dios me la ha dado. Aún en esa parte, le había dado, a esa altura le había dado 11 hijos, mientras que él tenía 5, el doble de hijos y un poquito más, mostrando esa doble bendición que Dios le había mostrado. ¿Por qué este hombre no dijo, bueno, vamos a buscar las cosas de Dios, vamos a adorar a ese Dios de los cielos, el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo y vamos a buscar eso? No, él tomó una decisión y dice, no, yo me voy para este lado y usted quédese por este lado. Fíjense que es el prototipo de las personas que se enfocan más, todo el tiempo, buscando más. ¿Cómo crezco? Me voy para otra región donde pueda ensancharme más, donde pueda crecer más, porque esto aquí no. O sea, en lugar de juntarse, en lugar de unirse, unir fuerzas con su hermano y aprender lo espiritual, entonces decide separarse y seguir buscando y seguir creciendo en esa parte material. Y esto pues el final va a ser un final pues duro y trágico porque finalmente no hubo trascendencia en esa familia. Finalmente no recordamos absolutamente ninguno de los hijos de Esaú, si trascendió, si no trascendió, qué pasó. No, los menciona la Biblia y para de contar, de ahí para arriba ya no se menciona más. En contraste con lo de Jacob, nosotros vemos toda la descendencia que vamos a estar estudiando. Por último vamos a mirar ese cumplimiento a pesar de la actitud, del comportamiento, de la displicencia que él tenía en las cosas espirituales. Como tenemos un Dios que es fiel, un Dios que cumple sus promesas, vamos a mirar al final cómo todo lo que Dios había prometido para este hombre Esaú, Dios lo cumple. Y acompañen para que miremos y recordemos un poquitico el texto de Génesis, capítulo 27, verso 38. Génesis 27, 38 para terminar. Y dice la escritura, y Esaú respondió a su padre, ¿no tenéis más que una sola bendición, padre mío? Esta es la escena cuando recuerdan que llegó Jacob, que usurpó el lugar y recibe toda la bendición. Y después de que él ha recibido la bendición, Jacob sale. Entonces llega Esaú con su guisado y con la comida para su padre. Y entonces dice, ¿cómo así? ¿Y aquí qué pasó? Dice, no, yo ya repartí la bendición. Dice, papá, pero no ha quedado algo de bendición. Y entonces noten, por favor, que estas palabras trascienden. Estas palabras no fueron lanzadas porque sí, sino que al parecer es el cumplimiento de una promesa y es una palabra profética que este hombre le está dando, que aquí a esta altura, el capítulo 36 de Génesis, vemos que ya es una realidad. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tenéis más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y dice la escritura, y alzó Esaú su voz y lloró. Recordemos que este llorar aquí no fue un llorar de arrepentimiento, ay, pero ¿cómo así? No, fue más como un remordimiento y unas cosas así, pero no fue verdaderamente un arrepentimiento de este hombre, porque este hombre hasta esta altura nunca se ha convertido al Señor y posiblemente que termina su vida ahí con su situación material, sin tener en cuenta lo espiritual. Verso 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación, y noten esta palabra, en grosura de la tierra y del rocío de los cielos arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Exactamente esas palabras que le dijo en ese momento su padre Isaac a Esaú se hizo una realidad. Estos versos que están aquí, que hemos leído, es el inicio del cumplimiento de la bendición
que Isaac pronunció para su hijo. Y aquí hay algo que es bien interesante, mis amados, como esa parte material, así como él la soltó, así como él se la dijo a su hijo, así se hizo una realidad. Esto era una parte como una revelación que Dios le estaba dando en ese momento a Isaac de lo que iba a ser el futuro de su hijo. Le prometió 3 cosas que las vemos aquí. Número 1, le promete que habitará en grosura de tierras. Y claro que él caminó, él vivió. Y en esta escena del capítulo 36 de Génesis vemos que él tuvo mucha tierra y que fue tanta que tuvo que irse para otro lado porque tenía tantas posesiones, tantas cosas que ya no. Y dice la escritura que el sustento sería el rocío de los cielos de arriba. O sea, Dios lo bendijo. A las tierras donde él iba, Dios lo prosperaba. Seguramente que su ganado crecía, su ganado se multiplicaba, sus tierras, lo que sembraba, todo lo que él hacía, seguramente que veía los resultados. El rocío del cielo, la bendición del cielo estaba sobre él. Y dice, como otra promesa, sería victorioso en las peleas. Sí, efectivamente, dice, de tu espada vivirías. Y sí, él logró conquistar, logró tener muchas cosas. Y repito, sí, logró conquistas en esta tierra. Y por último dice, y un día se será librado de Jacob. Ese día llegó donde cada uno va a tomar para un lado. Entonces usted ya haga su vida, haga su futuro. De aquí en adelante vas a hacer las cosas a su manera. ¿Qué nos deja como enseñanza y como principio esto, mis amados? Noten por favor lo siguiente. Que en primera instancia, nosotros lo material lo podemos ceder a nuestros hijos. Pero lo espiritual viene de parte de Dios. Fue Dios el que hizo un trato con Jacob. Fue Dios el que le habló a Jacob. Fue Dios el que le cambió el nombre a Jacob. Fue Dios el que trató con su carácter y con su vida, con su personalidad, con todo lo que él tenía. Es Dios el que hace un trato en lo espiritual. Nosotros como padres de familia podríamos, de cierta manera, si así Dios lo permite, podríamos dejarle cosas materiales. Pero lo que sí tenemos nosotros que pedirle a Dios es que toque el corazón de nuestros hijos. Ya nosotros a esta altura como cristianos, como hijos de Dios, entendemos que lo más importante, el legado más grande, lo más sobresaliente que nosotros podemos dejar en nuestros hijos como herencia, no son las cosas materiales, sino que lo más importante que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es el legado de lo espiritual. Ahora, si tú, de alguna manera, Dios te permite dejarle cosas materiales a tus hijos, eso puede ser importante. Pero quiero decirle, no es lo más importante. De manera pues que si alguno en esta mañana está preocupado, pero es que yo no tengo que dejarle para mis hijos, es que yo lo único que le voy a dejar es como deuda. Mis amados, miren, lo más importante, yo sé que uno quisiera dejarle a sus hijos muchas cosas para que, como muchos dicen, no pasen las necesidades o los problemas que nosotros de repente hemos estado pasando o hemos pasado en esta vida. Y eso es importante y es loable, es reconocible eso, que tú te esfuerces por darle lo mejor para tus hijos en lo que tiene que ver con formación, con educación y lo demás. Eso es importante. Pero quiero decirles, eso no es lo más importante. Es decir, esa no es la tarea que Dios mañana nos va a pedir. Aquel día nosotros estaremos delante del Señor dando cuentas de lo que hemos hecho con nuestra familia, particularmente con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y téngalo por seguro que Dios en ese momento no nos va a exigir, no nos va a reclamar, no nos va a decir, oiga, pero usted ¿por qué no le dejó una casa a su hijo? ¿Por qué no le dejó bienes materiales? Pues Dios no nos va a decir absolutamente nada de eso. Pero lo que Dios sí nos va a recriminar en ese momento, lo que Dios sí nos va a exigir en ese momento, lo que Dios sí nos va a demandar en ese momento, es qué hicimos nosotros en la parte espiritual de nuestros hijos. ¿Qué tanto abonamos? ¿Qué tanto le enseñamos? Y esto solamente Dios tiene que hacer el trato. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer en este tiempo, y para terminar ya esta enseñanza, es tenemos que orar mucho por nuestros hijos, para que Dios sea el que toque el corazón de ellos. Algunos que están pasando por situaciones difíciles en este momento, casualmente hoy, con su hijo, con su hija, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que toque el corazón de ellos y que ellos puedan cambiar, que ellos puedan ser transformados. Que el propósito que Dios tiene con ellos se pueda hacer una realidad. Qué bien si pueden salir adelante en lo que tiene que ver con su parte profesional y en su parte económica y logran tener una buena estabilidad y no pasan por necesidades materiales en esta tierra. Qué bueno. Pero lo más importante, mis amados y amadas, es que ellos verdaderamente conozcan de Dios. Ellos verdaderamente tengan al Señor en su corazón. Si ellos tienen al Señor en su corazón y son hombres, mujeres de Dios, ahí hemos cumplido la tarea. Ahora, si como consecuencia, como resultado, como añadidura de eso que ellos ya están creciendo en lo espiritual, Dios comienza a prosperarlos y a bendecirlos, que es el caso de Jacob. Como Dios
hace algo completo en él, que no lo deja solamente en lo material como Esaú, sino que también está haciendo un trabajo espiritual, eso es lo más satisfactorio para nosotros. Así que trabajemos, así que sigamos pidiéndole al Señor que toque los corazones de nuestros hijos. Nosotros podemos hacer algo en lo material, sí, pero lo espiritual lo hace Dios. Para eso el Espíritu Santo fue dejado en esta tierra. Dice la Escritura que Él es el que convence, el de justicia, de juicio, de pecado. Así que oremos al Señor y pidámosle que Dios, a través de esa enseñanza que estamos viendo, a través de esta vida de este hombre Esaú, que hemos tocado de una manera muy superficial porque podríamos andar muchas cosas, pero lo que hemos tocado es un hombre que se enfocó en lo material, que no le interesó para nada lo espiritual, un hombre que pudo conquistar muchas cosas, pero que al final, este hombre cuando partió de esta tierra, no sabemos qué pasó, si la misericordia y la gracia de Dios en lo espiritual lo alcanzó a abrigar o qué sucedió. Sí, tuvo muchas cosas y sí, dejó una descendencia y sí, toda la población árabe y lo demás es descendencia de esta relación, de todo lo que pasó acá. Pero de ahí, ¿qué más? Lo espiritual, ¿qué ha pasado? Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Digámosle, Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y ayudarnos a ver la realidad, Señor, de esta vida. Entendemos, Señor, que todo lo que está en esta tierra es efímero, que es pasajero, Señor, que hoy puede estar y mañana no está, pero que lo más importante, Señor, lo más sobresaliente de esta vida son las cosas espirituales. Ayúdanos a seguir creciendo en lo espiritual, Dios. Guárdanos de no desviarnos, Señor, que por querer buscar lo material, lo físico, lo que nuestros ojos ven, dejemos de mirar, Señor, lo que está más arriba. Y que nos desviemos, Señor, y que nos enfoquemos solamente en esas cosas que el mundo persigue y que nos olvidemos de las cosas grandes que tú tienes para nosotros. Señor, nosotros estamos en tus manos, nosotros queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Claro que tenemos muchos defectos, claro que tenemos muchas cosas que aún tú tienes que seguir tratando, como sucedió con la vida de Jacob. Pero estamos aquí en el proceso, Señor. Estamos, Dios, caminando sabiendo que tú estás con nosotros y que tú eres quien nos guardas, que tú eres nuestra provisión, que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro guardador. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que tú nos has dado una promesa para nosotros y para nuestra familia. Ayúdanos a permanecer firmes en lo espiritual, Dios. Que dejemos el corre-corre y los afanes de buscar las cosas de este mundo como lo hace la gente que no te conoce. Y que más bien nos centremos, Señor, en obedecer tu palabra, en caminar conforme a tu voluntad. Y todo lo demás, Dios, tú nos lo prometes que será parte de la añadidura. Bajo esa palabra, Señor, bajo esa promesa, queremos descansar en esta mañana y decirte, Señor, gracias, porque tú estás haciendo una formación en nuestra vida, tú estás enderezando, tú como que estás colocando, Señor, el orden en nuestra vida, y de eso se trata el libro de Génesis, donde Dios organiza. Y aquí en esta parte, Señor, tú nos hablas que hay dos caminos que el hombre puede seguir en esta tierra. Buscar el camino de lo material, de todo lo secular, de todo lo que es físico, o buscar el camino espiritual. Señor, yo espero que junto conmigo hayan un grupo de personas que puedan levantar su mano y decir, yo quiero buscar lo espiritual. Yo quiero caminar buscando y agradándole a Dios en todas las cosas, sabiendo que Dios tiene el control de lo demás. Busquemos, hagamos las cosas que corresponden conforme a la voluntad de Dios y Dios se encargará de nuestras necesidades. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes, que esta enseñanza que Dios nos ha dado en esta mañana haya servido para que nosotros podamos reflexionar y podamos meditar en las cosas que realmente son importantes en esta tierra. Así que les animo a buscar las cosas de Dios, a caminar conforme a como Dios dice, a revisar nuestra vida cada día, y si sabemos que hay cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, que por favor tomemos decisiones y que vivamos siempre preparados y listos como si Dios nos llamara en este día. Así que hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad para entrar a resarcir aquellas cosas que tal vez no hemos hecho de la mejor manera. Pero hay un tiempo, hay una nueva oportunidad. Y entendemos siempre, como hoy Dios nos ha hablado, que aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanecerá fiel. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos, y si no lo hayamos hecho bien antes, bueno, esta es una nueva oportunidad para decir, Señor, voy a comenzar a hacer las cosas bien. Voy a hacer las cosas al derecho, como tú mandas. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga en este día, que el Señor proteja tu vida, proteja tu familia, que el Señor te guarde de todo virus, de toda bacteria, de todo lo que haya en este mundo, que el Señor te proteja junto con tu familia
y ahí tomaditos de la mano de Dios, porque sabemos que con Dios estamos seguros. Muchísimas bendiciones. Que Dios te guarde y Dios te bendiga en este día.